Mira a ver el encuadre. Me guillotinas. Sí. Vamos a esperar. ¿Ves, Alfonso? Ya lo tenía. Sí, está bien. No, ya está. Buenas noches a todos y bienvenidos a la segunda ponencia del ciclo Los cristianos orientales, el Oriente Cristiano, memoria de una misión apasionada. Si el primer día se daba un enfoque eclesiológico desde la sensibilidad oriental, tan rabiosamente actual en estos días también por el conflicto ruso-ucraniano, con el catedrático de Ecumenismo de la Universidad Pontificia, donde a través de la figura de San Juan Pablo II se hizo un recorrido por esa relación con las iglesias orientales. Hoy vamos a recordar y a refrescar un episodio un poco olvidado de la historia de la misión y de la evangelización de la monarquía hispana y concretamente del Carmelo Descalzo. El título que el ponente ha propuesto, Carmelitas Descalzos in Persidem, Misión Papal, Evangelización y Orientalismo Pionero, sintetiza muy bien la convergencia de elementos que en el contexto contrarreformista de los primeros años del siglo XVII se dieron una serie de circunstancias que favorecieron esta misión, que será también interpretada y recibida por los primeros carmelitas destacados en Persia en el contexto del conflicto del Imperio Otomano como una primera muestra
asimismo de incipiente orientalismo. Un orientalismo que dejará su impronta a través de la imprenta, a través de la creación de gramáticas de la lengua persa y en la interacción en contextos muy conflictivos de nuestra querida orden carmelitana. Tiene un sabor agustiniano también esta ponencia, ya que quien fue, diríamos, el pionero en este tipo de estudios, el padre Carlos Alonso, recientemente ido a Dios, fue quien dedicó varios trabajos a este asunto, a este episodio y algunas de las consecuencias pontificias y también, digamos, el contexto histórico que fomentó. El ponente que nos acompaña, que viene con su esposa Montserrat, él es Miguel Navarro, viene de Palamós, está trazando, a partir de estos y otros estudios del padre Carlos Alonso, una muy interesante y audaz tesis doctoral que pone en juego todos estos elementos que él nos va a sintetizar como resultado de una investigación que está en marcha, pero muy avanzada, y que a través de un profuso estudio documental quiere que este episodio de la monarquía hispánica, de la primitiva Orden del Carmelo, escisión italiana, San Elías, y de este primitivo orientalismo, quiere ser un caso interesante, hecho desde la perspectiva hispana, de este orientalismo, de este cristianismo oriental que se extiende hacia el este, en este caso persa, del siglo XVII. Le agradezco muchísimo a Miguel Navarro, él es catedrático de Lengua y Literatura Españolas en el Instituto de Palamós y se ha movido hasta nosotros para darnos a conocer estas investigaciones de las que ya ha hecho algunos trabajos monográficos y que espero que se conviertan en una monografía de referencia sobre este asunto tan importante. Gracias, Miguel, por estar entre nosotros. Gracias, Montserrat, que nos acompaña, y tienes la palabra. Vale. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, en principio, más que nada, como dar las gracias a Alfonso, al Instituto Bíblico, bueno, y a los agustinos en general, por lo que él decía, ¿no? Por los trabajos del padre Carlos Alonso, un poco que han sido el faro que en un principio guiaba mi desconocimiento, ¿no? Yo soy catedrático de literatura española, entonces, bueno, por circunstancias de la vida, tengo una afición, ¿no?, a la orden carmelita, y por otras circunstancias, bueno, pues uno ha podido ir a Roma, ¿no?, a investigar, pero pienso que hay que agradecer siempre a aquellas personas que han abierto el camino, ¿no? Y desgraciadamente, como en todos sitios, pienso que su labor no ha sido aún bastante reconocida en ese sentido, ¿no? Bueno, un poco sería introduciros un poco en este mundo de las misiones del siglo XVII, en un mundo que es Oriente, que empieza a abrirse paso muy poco a poco, porque, como saben ustedes, en el siglo XVI todos los ojos miran hacia las otras Indias, ¿no?, a las Indias occidentales. Entonces, las Indias orientales, bueno, quedan un poquito de lado, exceptuando siempre las peregrinaciones a Tierra Santa, lógicamente con todos los libros de viajes. Entonces, nos encontramos en un momento en que el Imperio Otomano supone una amenaza importante para toda la cristiandad, sobre todo con las guerras en lo que actualmente sería Hungría, y los intentos, sobre todo, ¿no?, del emperador y de los papas por intentar frenar este avance. En este contexto, sí, es bastante más complicado, después del Concilio de Trento, ¿no?, y de la idea misional, también frente, ¿no?, al protestantismo, aparece sobre todo para mí la figura del Papa, ¿no?, de Clemente VIII. Clemente VIII, que intenta, de un lado, potenciar, ¿no?, la idea católica, el poder papal frente a lo que había sido una fragmentación de ese poder y un sometimiento a veces, ¿no?, a ciertos reyes, de un lado, y por otro intenta una unificación con las iglesias orientales. ¿Vale? En ese contexto, la orden carmelita tiene una escisión, digamos, entre una vía más contemplativa y una vía más apostólica. La vía apostólica, al final, ¿no?, tiene su fecha de bautismo, ¿no?, en diciembre de 1600, con la bula papal de Clemente VIII, que crea la Congregación Italiana de San Elías. La Congregación Hispánica de San José sigue su camino. Sí que es cierto que han hecho fundaciones, sobre todo en México, pero esa idea evangelizadora, el Papa Clemente la tomará como suya y utilizará a una orden nueva, una orden mendicante, como son los carmelitas descalzos.
Estos carmelitas descalzos tienen la suerte de tener entre sus miembros, digamos, para mí, algunas de las mentes más preclaras desde fin del siglo XVI, principios del siglo XVII. Tal vez algunos no demasiado conocidos, pero grandes teólogos. Por ejemplo, Juan de Jesús María, ¿no?, el Venerable, Pedro de la Madre de Dios, al cual nos referiremos, que será superintendente de misiones, Domingo de Jesús María, uno de los impulsores, ¿no?, y fundadores de Propaganda Fide en 1622, ya con Gregorio XIII, entre ellos, y Tomás de Jesús, que empieza con una idea muy contemplativa, es el teórico fundador, ¿no?, de los eremos carmelitas, y luego es el gran defensor, a través de sus obras en latín, de lo que sería la evangelización, sobre todo la evangelización en Oriente. ¿Vale? En ese contexto situamos que Clemente VIII, intentando responder a ciertas embajadas persas que habían llegado aquí a Valladolid, la primera que llega es en 1601, sale de Isfahán. Isfahán es la capital de Persia en ese momento, porque el Shah, Abbas I, cambia la capital del reino por motivos geopolíticos y estratégicos. La traslada fuera de las fronteras del Imperio Otomano para ponerla más en el corazón de Persia, más protegida. Ya hablaremos un poquito de eso, porque supone una persecución sobre todo de armenios y georgianos después, en varias fases en las cuales el papel de los carmelitas y de los frailes agustinos será importante. En este contexto, Clemente VIII contacta con Pedro de la Madre de Dios por circunstancias, digamos, de suerte. Uno de los frailes, que era Persia, es novicio aquí en Valladolid, en el convento de los carmelitas, es fray Juan de San Eliseo. Él profesa, ¿no?, el 1 de mayo de 1597. Por su ardor apostólico, su idea es ir a Tierra Santa y convertir. Pero claro, Tierra Santa, digamos, está en manos de los franciscanos, la conversión. Entonces, no es demasiado bien aceptada y se le traslada a la nueva congregación, digamos, a Roma. Él de Roma irá a fundar a Nápoles en 1602, junto con Pedro de la Madre de Dios y junto con otro fraile que profesa en Génova en 1595. Génova es el primer convento carmelita descalzo fuera de la península ibérica, el convento de Santa Ana, que es Pablo de Jesús. Luego verán cómo cambiamos un poquito el nombre, porque Clemente VIII, tanto a Juan de San Eliseo como a Pablo de Jesús, les pone nombre de los dos apóstoles que van a Persia a evangelizar. Uno será Juan Tadeo de San Eliseo y otro será Pablo Simón de Jesús, ¿no? por Simón y Tadeo. ¿Vale? Tadeo, por circunstancias de confesión, conoce a un personaje rico en Nápoles, el barón de Cucurri, el cual deja su fortuna para la evangelización y conversión de almas en Tierra Santa, con lo cual se soluciona el problema de financiación, que era bastante importante, ¿no? Había habido antes otros intentos de enviar frailes a Persia. Primero se intenta con los jesuitas desde la India, no acaba de funcionar. Luego se intenta con los agustinos desde Goa, con el arzobispo Meneses, y siempre ponemos un poquito la financiación. Y el problema de los agustinos es que dependían de la monarquía, entonces eran vistos siempre como agentes de un Estado. Entonces la relación con los mandatarios, bueno, siempre era conflictiva, porque si se sitúan un poco ustedes en la zona geoestratégica, en esa época, ¿no?, en la corona hispánica, ya anexionado Portugal, el gran centro comercial es Ormuz. Ormuz está en manos portuguesas, que es en manos de Felipe III, y el Shah de Persia intenta reconquistar para Persia lo que es Ormuz y los territorios colindantes. El gran tema siempre es el comercio de la seda. Un comercio que atravesaba el Imperio Otomano, pagando los aranceles abusivos, que iba hasta Alepo. En ese momento Alepo en Siria está en manos del Imperio Otomano, y luego se traslada al Mediterráneo, sobre todo a Venecia, que juega siempre un papel ambiguo. No sabes mucho si los venecianos siempre están a favor o en contra, ¿no?, de esa vertiente cristiana o simplemente de la vertiente económica. En este contexto conflictivo, Clemente VIII responde a esta embajada que llegaba a Valladolid en 1601, aquí en la corte. Envía primero, equivocadamente, a un ex fraile
Costa y a otro fraile, Miranda, porque le llegan rumores de un agente comercial persa en Venecia de que el Shah de Persia desea convertirse al cristianismo. Incluso se publican algunos avisos impresos, esto en Francia, en Roma, hablan de esta posibilidad de conversión del Shah de Persia, porque una de sus mujeres era georgiana, cristiana. En el fondo era un bulo. Veremos que el Shah Abbas I de Persia es un gran político, un gran demagogo, y utiliza para su interés cualquier tipo de instrumento. Su objetivo es engrandecer otra vez Persia, derrotar al Imperio Otomano, simplemente como inciso. Supongo que ya saben ustedes que los persas son chiíes, ¿no? Los otomanos sunís, y es una lucha fratricida. Entonces, bueno, también hay una expansión territorial. Persia ha perdido mucho territorio en el siglo XVI y quieren recuperarlo, y lo irá recuperando poco a poco, como con un ejército potente, para el cual necesita sobre todo artillería. Pues verán ustedes que en la primera misión carmelita va un militar, que quiere ser fraile, que es la idea de enviar militares, al mismo tiempo también que Felipe III, vía Génova, intenta enviar, sale mal la historia, pero intenta enviar artillería, que es lo que faltaba, ¿no?, en Persia. Esta misión de Costa y Miranda fracasa totalmente por disputas entre los dos, egoísmo, corrupción. Llegará otra embajada persa, y mientras la segunda embajada persa está viajando hacia Europa, el Papa Clemente directamente decide enviar una embajada suya, una embajada pontificia, con todas las credenciales pontificias y en su nombre, no en nombre de un emperador o en nombre de un rey, sino en nombre de la Iglesia. Una embajada con unas cartas oficiales de intentar establecer un frente antiturco, ¿no?, antiotomano, que es la gran ilusión de Clemente VIII de hacer otro Lepanto y expulsar definitivamente a Turquía del Mediterráneo, el Imperio Otomano, y reconquistar Jerusalén. ¿Vale? En ese intento, utiliza a los carmelitas de nueva creación, son jóvenes, están preparados, y para ello utilizará a su persona de confianza, que es Pedro de la Madre de Dios, nacido en Daroca, ¿no?, aquí cerca de Zaragoza. Pedro de la Madre de Dios primero intentará que sean carmelitas de la congregación hispánica, dos de Madrid, uno de Valencia, uno de Tarragona, los que vayan, lo sabemos por las cartas que hay del nuncio apostólico en la corte, ¿no? Y en 1603 desaparece ese tema, esa correspondencia, no tenemos más datos, desaparece. Sabemos que tal vez Domingo de Jesús María, ¿no?, Ruzzola, ¿no?, en el siglo, intentará ir, pero él llega tarde. Entonces, la expedición parte en julio de 1604 y Domingo, por circunstancias del clima adversas de navegación, llega a Roma en octubre, con lo cual él no puede ir. Tal vez hubiera sido otra historia, ¿no?, por su personalidad, su carácter, su preparación. Bueno, entonces propone a los carmelitas la misión. En principio los carmelitas quieren ir a Tierra Santa, es la idea, ¿no?, ir a Jerusalén, Tierra Santa, los lugares santos. Y el Papa simplemente les dice que impersiden, ¿no? Por eso un poquito de la conferencia, dice, no, a Persia. A mí me interesa Persia, en Tierra Santa están los franciscanos, también están los maronitas, que ya hemos hecho con ellos los acuerdos y están bien, en Monte Líbano, pero en Persia interesa ir a Persia. Y los carmelitas aceptan después de una serie de discusiones internas, en las cuales, ¿no?, el venerable, ¿no?, Juan de Jesús María, en sus libros publicados por Estrina, actualmente editados en castellano, argumenta el por qué los carmelitas deben ir de misión. Igual que, ¿no?, viene a decir que igual que órdenes mendicantes, ¿no?, como franciscanos, dominicos han ido, un carmelita también, siguiendo luego también a Santa Teresa, no tiene sentido ser carmelita si no estás dispuesto a ir de misión. Entonces, bueno, la congregación son pocos, y lo que hacen es crear el voto de misiones, en el cual, en reunión, ¿no?, claustral, todos los carmelitas, tanto de Génova como de Nápoles y como de Roma, aceptan, independientemente de su cargo, ir a misión, siempre con la idea del nuevo voto que hacen ante el Papa, ante Clemente VIII, de morir si hace falta, ¿no? Su idea es ser mártires, algo propio de esa mentalidad de misión, ¿no? No puedes ir de misión si no estás dispuesto al martirio, no tendría sentido, al menos para una orden mendicante, ¿no? Empiezan a preparar el viaje y se encuentran con algunas dificultades. La primera es qué ruta seguir. Bien, seguimos la ruta del Mediterráneo, imposible en 1604,
se está en conflicto con el Imperio Otomano y el Mediterráneo no sea seguro hasta 1607, con lo cual deciden ir por el norte de Europa. No pueden ir hasta Lisboa a embarcar, puesto que son enviados papales y, lógicamente, si nos pertenecen, ¿no?, o no son enviados del rey de España, no se embarca en Lisboa. Agustinos sí que embarcarán en Lisboa, ¿no?, irán de Lisboa hasta Goa, ¿no?, circunnavegando África, y luego de Goa en barco a Basora y después a Ormuz, y de ahí a pie a Persia. Pero los carmelitas no pueden hacerlo en ese momento, no tienen permiso. Entonces deciden hacer el camino por el norte de Europa, les parece más seguro. En ese momento Rusia, que la atravesarán, está bastante tranquila. Entonces ellos surgen, hacen las visitas de rigor para un carmelita, que es, bueno, ver ciertas, la Virgen de Loreto, pasar por Venecia. Está muy documentado y es maravilloso como Pedro, la Madre de Dios, en las cartas, ¿no?, por ejemplo, del 20 de agosto, que escribe a los frailes que van, les da las instrucciones de lo que deben de hacer, ¿no? Tenéis que fijaros en los nombres de los ríos, tenéis que fijaros en las ciudades, tenéis que fijaros en cualquier pequeño detalle que sirva para después volver a hacer el camino. En este periodo van tres frailes, solo tres frailes, Pablo Simón de Jesús, Juan Tadeo San Eliseo. Estos estaban claro que iban a ir, uno por el celo apostólico para haber conseguido el dinero, el otro porque es de la familia Rivarola, que lo tuvo cardenales y tal, y será el prior de la misión, y el tercero lo hacen por sorteo, porque como todos se ofrecen, pues alguien tiene que ir, y será Vicente San Francisco, que es un fraile entre mayor, porque él profesa en 1599, es el tercer fraile que profesa en la Scala, Santa María de la Scala en Roma, y bueno, conocemos muy poquito de él, que es valenciano. Entonces van un aragonés, porque es de Calahorra, Juan Tadeo, un genovés y un valenciano. Luego van con ellos un hermano donado y un militar que quiere ser fraile y, bueno, que es el artillero, ¿no? Ha sido sargento de infantería en Flandes y acompaña la misión para dar apoyo al ejército persiano, porque así lo considera el Papa. Empiezan el viaje y realizan el viaje, bueno, a mula, no pueden ir en caballo por las propias constituciones carmelitas, en algún lugar en barco y a pie. El viaje es tranquilo, bastante tranquilo, excepto cuando tienen que atravesar zonas de Bohemia, de Alemania, que están en manos protestantes. Entonces sufren humillaciones, bueno, bastante durillo, ellos lo soportan. Piensen, por ejemplo, que el hermano, que es Juan de la Anunciación, que es italiano, él irá descalzo literalmente todo el viaje. Ya es su hábito, nada de ropa, su hábito y descalzo. Es su penitencia, ¿no? Llegarán a Praga, estarán en la corte, establecerán las relaciones diplomáticas necesarias, pasarán después a Cracovia, también a la corte del emperador Rodolfo, y allí se creen felices para poder seguir el viaje vía Rusia. Y en su momento en Rusia está una guerra civil. ¿Vale? Es bastante complejo entre Demetrio y Boris, una guerra civil, y no pueden pasar. Van hasta Vilnius, hasta Lituania, que es el gran ducado de Lituania, están un tiempo allí, se dividen, unos vuelven a Cracovia, otros intentan pasar la frontera rusa, intentando, bueno, entrar, ¿no?, digamos, ilegalmente, son capturados, son devueltos, intentan pasar con una embajada polaca, tampoco los aceptan. Al final, bueno, gana uno de los pretendientes, que es Demetrio, bastante cercano al catolicismo. Entonces, en ese momento, los frailes aprovechan para hacer contactos en Cracovia y a resultas de ello, a fines de 1605, ellos ya han marchado de Cracovia, pero sí que dejarán la semilla para que se funde el primer convento carmelita descalzo en Polonia, o sea, en Cracovia. Se plantean no seguir la misión y dedicarse a la conversión de los rutenos. Bueno, lo intentan, pero al desaparecer esa guerra civil temporalmente, obtienen permiso para ir a Moscú y seguir directamente hacia el Caspio. Se detendrán otra vez meses, 8 meses en Sarazín, porque vuelve otra vez la guerra civil. En Sarazín 2 de ellos, ¿no?, el hermano donado y el militar mueren, peste. Los otros están meses enfermos, no pueden viajar, sobreviven. Y después atravesarán todo el Caspio, bajarán, ¿no?, por lo que hoy día sigue Azerbaiyán, irán bajando hasta llegar a la corte de Isfahán 3 años y medio después. Ellos llegan el 2 de diciembre de 1607. Habían salido el 6 de julio de 1604.
Una vez que llegan, el Shah de Persia está inmerso y está enfadado porque se han hecho las paces entre el emperador, ¿no?, del Imperio Austrohúngaro, el emperador, y el Shah, perdón, y el sultán otomano. Entonces lo reciben los establos. No sé si saben ustedes, los persas, la pasión por los caballos, y mientras están limpiando, ¿no?, el estiércol de caballos, los recibe allí, simplemente los ignora. Sí que es cierto que en toda la bibliografía persa, que se puede encontrar en Teherán o en Shiraz o en Isfahán, no hay ninguna referencia a estos frailes, porque para el rey persa no son nada absolutamente. Entonces no aparecen referencias. Todos los documentos que estudiamos son documentos bien que se conservan en Simancas, bien que están en el Archivo Municipal de Madrid por las embajadas, en el Archivo Histórico Nacional, bien en el Archivo Silveriano de Burgos, o bien en el Archivo Agustino, pero de Roma, algunos documentos, bien en el Archivo Teatino de la Orden Teatina en Roma, o bien en el Archivo General de la Orden Carmelita en Roma. Aparte, lógicamente, del Archivo de Estado romano, simplemente que sepan que en Italia ha habido 5 desamortizaciones, con lo cual la mayoría de documentos eclesiásticos están desperdigados. Es bastante complicado saber dónde están muchos de ellos. Es así. En la Biblioteca Nacional de Roma sí que hay algunos documentos también, pero otros están en el Ministerio de Defensa, otros han desaparecido, bueno, y otros están en Palermo, porque Vicente San Francisco luego morirá en Palermo como prior. Entonces, bueno, es un poco complejo la documentación por las dificultades, digamos, de conservación de los documentos. Y luego también porque lamentablemente las órdenes un poco han olvidado su propia historia y la conservación de documentos no es una prioridad, ¿no? O la inversión en qué he hecho yo, qué he sido yo, para aprender de ese pasado y no olvidarlo y actualizarlo en parte, ¿no? Entonces, bueno, ellos llegan a Isfahán, sí que al final, un mes después, son recibidos oficialmente por el Shah. Lo recibe oficialmente, pueden entregarle las cartas pontificias, las cartas del emperador, toda la documentación, también cartas del obispo, ¿no?, que se encarga del tema de Persia, que es sobrino del Papa, de Clemente VIII, que es Cincio Aldobrandini. Bien es cierto que hay que decir que en este intervalo ha habido 2 papas más. Clemente VIII muere, lo sucede León XI, dura un mes, y luego sube al trono papal Paulo V, que es el gran responsable de esas misiones. Si ustedes van un día al Quirinal, al Palacio del Quirinal, y ven el fresco que hay, verán la audiencia, ¿no?, de Pablo V a todos los embajadores, ¿no?, del Congo, de Persia. Es esa idea de su pontificado. Una vez que ellos ya han tenido que cambiar también toda la documentación por el viaje, con las nuevas cartas de Pablo V, sean recibidos en enero de 1608 por el Shah, explicarán lo que se puede explicar escrito y pedirán una audiencia privada. La audiencia privada no está escrito, las órdenes del Papa es intentar tener permiso para convertir. Evidentemente no puedes convertir a un musulmán, es apostasía, está castigado con la muerte, y los musulmanes no se convertirán. Pues sí que en la zona Isfahán es una zona de ruta comercial, hay portugueses, en el que se llaman francos, ¿no?, europeos. Hay jacobitas, hay nestorianos, hay ortodoxos, tanto griegos, rusos, hay cismáticos. Entonces, esa idea de convertir para evangelizar y volver al seno, ¿no?, de la Iglesia Católica. Y fundamentalmente el tema de los armenios, que son millones. Hay una minoría armenia católica, pero sobre todo son los armenios, digamos, no católicos, que han estado escribiendo cartas a Roma diciendo más o menos que ellos también desean volver al redil romano. Entonces, sean esas negociaciones secretas. El gran problema es que el Shah entiende que si los armenios juran obediencia al Papa, que es una de las cuestiones clave, jurar obediencia al Papa de Roma, no le juran obediencia a él. Entonces, él eso no lo aceptará nunca. ¿Vale? También es cierto que entre 1603 y 1604, en las ofensivas persas, ¿no?, contra el Imperio Otomano, la zona armenia de Julfa es destruida, es arrasada por la política de tierra quemada, simplemente. No puedo luchar contra ti, pero lo que vas a encontrar hasta que a mí me interese va a ser nada, todo destruido. Y los armenios que sobreviven, se calcula que mueran 15, 20, 30.000 familias, ellos se cuentan por familias, no por personas. Los sobrevivientes se han respetado, se han trasladado a Isfahán, se crea un nuevo barrio, que es Nueva Julfa, porque son los grandes comerciantes. Cuando estudiamos documentos, siempre vemos que los comerciantes o enviados persas son armenios, son los que se dedican al comercio.
Estarán en Venecia, en Livorno, en Génova, en Roma. Y en ese sentido sea importante tener esto presente para toda la función de las órdenes religiosas. Cuando los carmelitas llegan, los agustinos ya están establecidos desde 1602, ¿no?, en Isfahan, con poco éxito, porque han intentado tratar la unificación de Armenia con un poquito de poca habilidad política y diplomática, y bueno, y lo que al principio era, ¿no?, incluso un subsidio anual del Shah, de mantenimiento y tal, ha sido bastante desprecio y odio. No los expulsará en ese momento, sino en 1626, por cuestiones geopolíticas de interés de Estado. Los carmelitas, allá como enviados papales, tienen otro estatus. No representan una amenaza en principio. Les dan una pequeña casita, unos días, luego se la quitan y la convierten en establo para humillarlos. Bueno, ellos quedarán allí, volverán a insistir en audiencias. Cuando consiguen la respuesta, ¿no?, del Shah en febrero de 1608, el prior de la misión volverá a Roma, que es Pablo Simón de Jesús. Un viaje apasionante, los viajes por los detalles, por las cartas que ellos escriben. Lo hará vía Bagdad. Es muy maravilloso la parte oriental, pues un poco de conferencia, porque a medida que ellos van volviendo, toman pequeñas notas. Ellos no son orientalistas, no son expertos, son sacerdotes los tres, eso sí. Es uno de los puntos que el difunto Papa deja muy claro: deben de ser sacerdotes, no solo frailes, para poder ir. Sacerdotes y mínimamente cultos. Es decir, con ganas. La gente sabe latín, sabe portugués, ¿no?, saben italiano, saben castellano, y en el camino, tanto Juan Tadeo como Vicente van aprendiendo persa. Se encuentran con comerciantes y aprenden persa porque ven que es muy útil para su misión. Porque ellos tienen bastante claro que la misión no es ir y volver, como había sido hasta ese momento. Ellos tienen claro que su misión va a ser de vida, es decir, evangelizar allí y morir allí. Lo vemos por las cartas que se escriben, o que escriben a su prepósito general, ¿no?, que en su momento es Ferdinando de Santa María. Pablo Simón volverá vía Bagdad, luego hará todo el desierto hasta Alepo, en el cual será, bueno, robado, apaleado. Él salvará lo que más quiere, esos son los libros. Él lleva la Biblia, ¿no?, cosida a su hábito interiormente. Le robarán manuscritos, bueno, de valor incalculable, que el Shah hace llegar, ¿no?, a Cincio Aldobrandini, que morirá en 1610, y podrá llegar a Roma. Una vez que llega a Roma, vía Nápoles, bueno, cuestiones del destino, podrá asistir a la muerte de Pedro la Madre de Dios, que muere en Norcera en agosto de 1608, y comunicarle el resultado de la misión. Decir: mira, hemos intentado, he dejado 2 frailes allí, tal como hemos quedado, en una pequeña casita, están solos y a ver qué pasará. Pablo Simón después será enviado por el Papa rápidamente a la corte española para intentar que Felipe III se una a un proyecto antiturco. Junto con Persia, la idea sería: Persia ataca desde el este, España, estados papales tal, desde el oeste, y reconquistamos Jerusalén. ¿Vale? No se llega a ningún acuerdo porque hay intereses de todo tipo. Interesa más la seda, el comercio de Hormuz, interesa más América en ese momento, lógicamente. La misión de Pablo en Madrid fracasa. Él luego volverá a Roma como carmelita, será prepósito general, bueno, tendrá otras misiones, fundará en otros lugares de Europa. Y los 2 frailes que quedan, tanto Juan Tadeo como Vicente San Francisco, rápidamente Vicente dice: me voy a Hormuz a fundar, porque necesitamos un lugar que ya sea cristiano, sea católico, al cual poder llevar a las personas que rescatemos de la fe que no sea católica, para que no los maten. Y también como un lugar bastante bien situado para comunicarte con la India, con Goa. Entonces las comunicaciones son más seguras, ¿no? Hormuz, Goa, y luego Goa, la península, si hiciera falta. Entonces él marchará a Hormuz, intentará fundar. No se lo permitirán, tanto el vicario de Hormuz como los frailes agustinos, porque es una competencia, simplemente porque le dicen que él no tiene permiso de fundación del rey, de Felipe III. Él esgrime que él tiene la autoridad papal, que le permite fundar en cualquier lugar donde él vaya. Puesto que no se ponen de acuerdo, él decide volver a Isfahan con Tadeo, y él solo volverá a Roma. Imagínense en esa época decir: bueno, vuelvo a Roma andando. Es lo que hacían, ¿no? Vuelve a Roma, a Isfahan. Tenemos el texto, gracias al padre Carlos Alonso, está editado,
una maravilla, ¿no? Explica todo el viaje y los puntos a tratar con el Papa. Él llegará a Roma a fines o a principios, no sabemos exactamente, a principios solamente en enero de 1610, porque los viajes por el desierto eran en caravanas y había 2 al año. Entonces, bueno, pues sí que podemos situarlo, las fechas, por los salidas de caravanas. No puedes hacer el viaje solo, llegará, el Papa lo decidirá, él explicará la misión y el Papa le ordena volver a Persia. Descansar un poquito y se llevará con él, en principio deben ir 2 frailes más, solo irá uno, que es un burgalés, que es Leandro de Santa María, también porque ha tenido experiencia militar antes de entrar en la orden, ha sido soldado en los tercios. También su tía, ¿no? Es una de las fundadoras económicas, ¿no? Del convento carmelita de Burgos, que tiene una vinculación, y también en parte porque hay una serie de frailes que siguen a Tomás de Jesús, que en 1608 tiene la bula papal para crear la tercera orden carmelita, ¿no? La congregación de San Pablo, que se dedicará solo a misiones. Nunca funcionará, porque tanto en España como en Italia dirán que no interesa una tercera orden. Entonces, esa congregación de San Pablo quedará absorbida por la congregación italiana en 1612 y se creará el seminario de misiones. Un poquito complicado, pero piensen ustedes que la orden carmelita sea la primera orden que por constituciones aprueba en capítulo general en 1605 la creación de un seminario de misiones donde se enseñan lenguas orientales para poder evangelizar. Se pondrá en práctica en 1612 lo que hoy día, si ustedes han estado en Roma, la iglesia de Santa María de la Victoria, ¿no? Con la obra de Bernini y Santa Teresa. Ahí está el seminario de misiones. Lástima es que la documentación que tienen está como en cajas toda... Bueno, está allí, que nadie sabe lo que hay. Eso es otra cuestión, ¿no? Parece que ahora hablamos esta Navidad con el prior, que intentarán contratar a una experta que clasifique un poquito a ver qué tienen. Porque nos faltan documentos de actas de capítulos, de actas claustrales para ver estas historias, ¿no? Les decía esto porque Vicente vuelve a Roma y marchará otra vez a Persia con Leandro. Ese viaje está muy documentado, porque el Leandro de Santa Fe, Leandro lo que hará es escribir todo el viaje. Él es poeta y conservamos unos poemas maravillosos, romances y sonetos a Santa Teresa, están en el Archivo Silveriano en Burgos, son inéditos. Florencio del Niño Jesús en la década de los 20 publica un pequeño opúsculo, ¿no? Que lo llama así, ¿no? El poeta misionero. Y bueno, son sonetos muy interesantes y hace una descripción muy interesante del viaje, que nos sirve mucho para entender Oriente y para entender las rutas y por ejemplo, es divertido cuando te dice encontramos a gente que están haciendo lo que ellos llaman fumar tuntún, ¿no? Nosotros entendemos como tabaco, ¿no? Intentan ver las costumbres para integrarse y aprender el idioma mientras viajan. ¿Qué idiomas aprenden? Turco, porque la lengua diplomática es el turco, no es el persa. En Persia, en la corte no se habla persa, se habla turco. Aprenden el árabe, porque la gente persa no estudia en persa, estudia en árabe, estudia en el Corán. Y, claro, y si quieren relacionarse un poco, ¿no?, con los nobles, pues aprenden persa, ¿no? Como Tadeo pues sabía armenio, sabía persa, sabía turco, sabía árabe, castellano, italiano, portugués, latín, pero lo aprenden, ¿no? Simplemente porque toca aprenderlo. Lo sabemos por los textos, como 2-3 horas a la semana contrataban a un profesor para aprender la lengua. Eso forma parte ya de sus propias constituciones. Una vez que Vicente vuelva a llegar a Hispán, se encuentra que otros 2 frailes han llegado antes que él, porque salen en 1608, otro aragonés, que es Fray Redento de la Cruz, que es sobrino de Pedro Madre de Dios, y un italiano, que es Benigno de San Miguel. Son frailes que van también con cartas papales. Para contar un poquito, los viajes en barco en esa época, la tasa de mortalidad era un 50%, los que iban a India. En tierra, pues imagínense, y ellos llegan bien, después de un montón de aventuras que parece de película, que sí, sobre todo, ¿no?, en los desiertos, que si ataques, bandidos, mueren los genízaros, realmente es impresionante como van explicando, pero ellos van explicando sobre todo, ese orientalismo es la visión que ellos tienen de lo que han leído en la Biblia, que si aquí el profeta Daniel, lógicamente para un carmelita es el profeta Elías, y todo lo que sea Elías son las apariciones de Elías, ¿no?, ya presentes, ¿no?, en la propia obra de San Bartolomé, de la propia Santa Teresa, o en el propio Juan Tadeo en Isfán,
que recopila una serie de documentos con apariciones contrastadas a mujeres, niños, tal, del profeta Elías, y recogila 11 apariciones del profeta, eso ya en 1608. También les interesa poder, entre comillas, vender la misión, claro, y que mejor que la aparición del profeta, ¿no? Hay toda una serie de ingredientes también diplomáticos y de supervivencia. Una vez que llegue Vicente San Francisco, ya tenemos allí a 4 frailes, que son bastantes. Miren que la congregación italiana ha ido creciendo, pero empieza con muy poca gente. Hay 4 frailes, luego llegarán 2 más, también en misión papal. Digo esto en misión papal porque luego irán llegando algunos pocos, pero ya no en misión papal, ya sino como enviados por la propia orden. Ya no llegan con cartas diplomáticas. Vale, llegará sobre todo Luis Francisco de la Madre de Dios, que es italiano, napolitano, que ha sido una persona, hoy diríamos, de la mafia, que un día yendo a misa, ¿no?, y oyendo a Pedro Madre de Dios se convierte y se hace carmelita. Y quiere irse en misiones a evangelizar. Y es otro tema por ser que evangelice de una forma maravillosa la zona de Tata, que hoy día sería Pakistán. Y él morirá evangelizando, ¿eh? El día que muere él está bautizando a una mujer. La bautizará y después muere. Estaba enfermo, pero es lo último que quiere hacer en esta vida, ¿no? Estos frailes allí, Vicente, porque es duro, irá a Goa a obtener el permiso del arzobispo para fundar en Ormuz, irá a Ormuz, fundará, pese a la oposición, él funda allí, primero un pequeño oratorio, ¿no?, luego la iglesia, y a partir de allí intentarán hacer frente a un terreno vastísimo, son 3 o 4 frailes, y de golpe se encuentran con la segunda persecución de armenios. En 1613 el Shah de Persia, influenciado también por los mulás y por intereses económicos y por las fronteras con los otomanos y ciertas rebeliones de los príncipes georgianos, inicia una persecución contra los armenios. Esa persecución hace que tanto agustinos como carmelitas decidan en principio abandonar los conventos de Persia y retirarse a Seguridad de Ormuz. Solo quedará un carmelita. ¿Cuál era un poco la táctica del Shah? Muy sencilla, era prestar dinero a los armenios, y el interés no era económico, sino si no podían pagarlo, debían entregar a sus hijos e hijas para hacerse musulmanes. Eso, claro, para un armenio, pues hubo casos de suicidios, etcétera, etcétera, ¿no? Los frailes carmelitas, todo el dinero que tienen, incluso venden casas, ¿no?, y tal, para dejar en préstamo ese dinero. El Shah, ¿no?, advierte, ¿no?, la maniobra y, bueno, los persigue. Entonces huyen, menos uno. Coincidirá que el rey de España ya tenía previsto la embajada de don García de Silva y Figueroa, y al parecer que esa embajada iba a llegar en 1613, al final llegará en 1617, pero bueno, las distancias y el tiempo en esa época no son como hoy día, ¿no? Se anula un poco la persecución, pueden volver a Isfahán a rehacer su actividad. ¿Cuál es la actividad? En el fondo es intentar, sobre todo, cristianizar. ¿Cómo sabemos? Por las listas de bautismos. ¿Y por qué? Porque muchas mujeres persas llevan a sus hijos enfermos para que los frailes los curaran. Porque los frailes eran los únicos que tenían conocimientos médicos. Entonces, a través de la medicina se realiza la conversión, sobre todo de los niños y de las mujeres. Son bastante interesantes, sobre todo, las listas que escribe el prior del momento. En ese momento es Redentor de la Cruz. En el momento, Juan Tadeo es enviado por el Shah, a su pesar, porque un carmelita en la época tiene prohibido, por voto, aceptar ningún cargo. Entonces él no dice, bueno, te obligo, vas a ser mi embajador y te vas a ir de Isfahán vía Moscú hasta la corte española, hasta Madrid. Y él dice, no, yo soy fraile, no quiero ir. Bueno, pues te mato. A ti y a los demás y a quien haga falta. Bueno, pues voy, ¿no? Entonces irá y será hecho prisionero en Astracán. Estará 3 años siendo, bueno, torturado, está en prisión, soportando. Hay una carta preciosa donde él narra el martirio de un fraile agustino, de Nicolás de Melo. Si ustedes lo conocen, vale mucho la pena. Tengo 2 copias, una en la Biblioteca Nacional de Madrid y otra en la Biblioteca de Lisboa. Y él será un poco el escriba que narre los últimos días y martirio del fraile agustino y de otro fraile también agustino, ¿no?, que en este caso es hindú. Una vez que Tadeo recupera la libertad, por influencia de una princesa rusa, que bueno,
que habían conocido en el viaje de ida, un poco más complejo. Él volverá a Isfahán y se encontrarán en 1615 en medio de una guerra persa-portuguesa. Lo que sería Hormuz, toda la zona de Hormuz, los alrededores, la isla de Gombrán y otros, es conquistada por los persas con la amenaza de dejar Hormuz sin agua, porque todos los pozos de agua potable estaban allí. Entonces, en ese momento envían a Vicente, ¿no?, de San Francisco, a Leandro y a Hormuz. Leandro hará de mediador entre portugueses y persas, y su función será, una vez que los persas conquistan esas zonas, acompañar a los cautivos cristianos, sobre todo con el fin de que no apostasien, de que no se conviertan al Islam. ¿Por qué? Porque el Shah lo hacía muy sencillo: si te conviertes al Islam, te doy dinero, te doy propiedades y te doy mujeres, y no pasarás hambre. Si no te conviertes, yo no te alimento, tú eres prisionero y ya te morirás. Entonces, un poco lo que hacían los frailes era el acompañamiento espiritual, ¿no?, lo sabemos por los textos, las relaciones, y el acompañamiento económico, para que no mueran de hambre. Los prisioneros, luego sabemos por cartas de estos prisioneros, cuando son liberados, 2 años después, que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, como dan las gracias tanto a frailes carmelitas como a los agustinos también de Isfahán, por el acogimiento y por la manutención, y por haberlos librado de convertirse al Islam, ¿no? Solucionan más o menos, están allí, llegará el embajador, sea una misión que es un fracaso total. Esa misión diplomática no puede triunfar porque ya el Shah de Persia ha decidido pactar con ingleses y holandeses, las compañías de Indias Orientales, para expulsar a los portugueses de Hormuz. Algo que harán en 1622. Aún queda un poquito, pero los expulsarán, con lo cual se perderá toda esa zona, ese comercio, y obligará a un replanteamiento de ciertas cuestiones para los frailes. En esas épocas se dedican a la evangelización, a intentar, sobre todo, convertir a armenios. Están a punto de conseguirlo. Entre los armenios hay una disputa entre los 2 patriarcas armenios, ¿no?, David y Melquisedec. Melquisedec es partidario de Roma, de reconocer al Papa y de que el pueblo armenio, ¿no?, obedezca a Roma. Pero incluso ya en el lecho de muerte firma, ¿no?, la carta con todos sus obispos ante Redentor de la Cruz, que es el fraile carmelita, muere, y David no reconoce el siguiente, no está de acuerdo, es una cuestión también de egos, y no se consigue. Bueno, en fondo es mala suerte, o bastante mala suerte, ¿vale? Y Tadeo, sobre todo, empieza su particular, digamos, estudio de la lengua persa. De 1616 son inéditos. Él hace una traducción de los Salmos de David al persa para regalarse al Shah. Los Salmos de David, porque es un libro aceptado por los chiíes. Claro, él no podía traducir, regalar algo que fuera no aceptado, ¿no? Conservamos el prólogo, está en latín, lo conservamos en Roma, y el original, que está en persa, está en Oxford. ¿Cómo ha llegado a Oxford? Pues ha llegado a Oxford y está allí, ¿no? Es realmente un texto apasionante, sobre todo la introducción, y seguirá con el estudio de esa lengua persa. Suponemos que, por los textos, que Juan Tadeo es el que acompaña a don García de Silva cuando él va a Persépolis, bueno, a Chilminar, que tiene unas 40 columnas. Él llega a Persépolis y don García de Silva es el primero que hace, digamos, dibujar los símbolos cuneiformes. Siempre se había, ¿no?, hablado que si los italianos, Pietro de Avale, que si los franceses, Tavernier y tal. No, es el embajador español, el primero que está allí, se queda sorprendido y dice, no, haz estos dibujos, hoy ya están publicados. Hay una edición preciosa en Lisboa y otra en Estados Unidos, del 17 y 19. La edición se publica primero en francés, suele pasar esto, la segunda mitad del 17, y luego la Sociedad Española de Historia publica los viajes de don García en 1905, casi 4 siglos después, ¿no? Pero estas cosas pasan. Entonces, bueno, hay todo ese interés por ese mundo. Ellos están sobre todo en Isfahán, no se mueven de allí, por ahora no abandonan Isfahán y Hormuz. En 1621 ocurre un hecho, ¿no?, que tuvo repercusión en toda Europa, que es el intento de salvar a los 4 primeros, bueno, el texto dice 5, son 4, los 4 primeros chicos persas que se convierten al catolicismo. ¿Vale? Entonces los envían a Hormuz para salvarlos, pero son interceptados con cartas del propio Juan Tadeo para el gobernador, ¿no?, de la fortaleza, y lógicamente son enviados a Shiraz,
son juzgados y ejecutados de una forma bastante cruel. Entonces es bastante estremecedor el relato de lo que hace el padre Juan Tadeo, de cómo los van martirizando, ¿no? Abriendo un canal, tirándolos a los perros, etcétera, etcétera, y él acompañándolos todo el rato, mientras la gente, porque es un escarnio público, ¿no? Es por las calles, la gente insultándolos, tirándolos lo que sea, y él acompañándolos para que no apostasíen, ¿no? Ese libro, ese hecho, ¿no? Se convertirá en libro en 1622, con ediciones tanto en Roma, en París y en Londres. ¿Quién enviará las cartas? ¿Quién es en ese momento prior de Isfán, que es Fray Próspero del Espíritu Santo, que para la Orden Carmelita es el gran hombre que consigue restituir el Monte Carmelo a la Orden? Él comprará el Monte Carmelo en 1631, ¿no? Al Imán Taragay. Después de fundar en Alepo, comprará lo que es el Carmelo hoy día. ¿Vale? En ese momento, los carmelitas son arrestados en su pequeño convento, no pueden salir durante 9 meses, y cada día lo que hacen sobre todo es cantar el Te Deum y letanías, ¿no? A Santa Catalina y a San Lorenzo y otros mártires. Están esperando morir tranquilamente. Saben que pueden morir en cualquier momento. No mueren, simplemente porque, digamos, el Shah decide conquistar Ormuz, ¿no? Conquista Ormuz y subía un poco a los carmelitas. ¿Vale? En esa conquista de Ormuz supone la destrucción de la iglesia. Sí que consiguen después salvar la campana de la iglesia carmelita de Ormuz, que irá a Shiraz, y a partir de ahí los carmelitas bueno, se plantean expandirse. Hemos perdido Ormuz, solo nos queda Isfahán, pero claro, necesitamos otro puerto, otro lugar de comunicación con la India. Entonces en 1623 Basilio de San Francisco, que ha llegado en 1620 con Próspero, con Pedro Tomás o otros frailes, va a fundar a Basora, y es la fundación bastante interesante. ¿Por qué? Porque en Basora sobre todo recalan muchos navíos portugueses, y eso supone ingresos que ayudan a la misión de Persia, aunque Basora sea Mesopotamia, ¿no? Pero claro, en Persia, pues bueno, el dinero no llega de Roma, ni tiene ayuda tampoco del rey de España, con lo cual son ingresos necesarios, ¿no? De los donativos portugueses. A partir de ahí han fundado en Tata, en Pakistán, fundan en Basora, lo fundarán en un pequeño oratorio en Mascate, Leandro se irá y fundará en Goa, contó, ¿no? El origen después de la expansión carmelita en la India, ¿no? Hoy día creo que son una cuarta parte de sus miembros carmelitas son indios. O sea, en ese sentido la fundación está bien. Y mientras Vicente ha vuelto otra vez y ha vuelto a ir a Persia como el primer visitador apostólico papal, con unas órdenes que no podrá cumplir porque le pilla la guerra. Entonces él no puede ir a la India, no puede acercarse a otros sitios y debe volver. Entonces Vicente volverá, será prior del Seminario de Misiones de San Pablo y luego morirá en Palermo como prior. Entonces Palermo es interesante porque sí que es un lugar donde se conservan casi toda la totalidad de la documentación carmelita del 17. Son unos 350 volúmenes en el archivo de Estado. En el convento carmelita no queda nada, lógicamente. Fue todo arrasado, los cuadros vendidos, robados. Bueno, hoy funciona, pero no tienen nada de esa época, ni el 18 ni el 19, ¿no? Y los frailes que quedan intentarán hacer su misión allí, cada vez con más dificultades, menos recursos. ¿Por qué menos recursos? Simplemente porque en Europa estamos en la guerra de los 30 años. Y Europa ya no está para Oriente, no está la monarquía ni el papado, está para enviar nadie a Persia. De los problemas en Europa, ¿no? Guerras constantes. Entonces simplemente esos frailes aguantarán hasta el siglo XVIII. Los agustinos sean expulsados en 1626. Hay un equívoco, primero detienen a los carmelitas por un error de traducción y van tan contentos los pobres carmelitas a que los ejecuten. Van cantando, felices, quieren ser mártires. Luego cuando se dan cuenta de error vuelven llorando, literalmente llorando a su convento, porque no han muerto. Entonces les sabe mal no haber muerto. Estarán allí intentando sobre todo evangelizar armenios, porque han visto que los musulmanes sí que convierten a un judío. Había bastantes judíos en Isfahán, comerciantes. Y en 1628 Juan Tadeo vuelve a Roma, un viaje también apasionante, vía Alepo,
con diamantes, porque al final descubren que la forma de que no los roben es llevar diamantes dentro del cuerpo, como moneda de cambio. Lo detienen, tienen que sobornar, lo ponen en libertad en Alepo gracias al cónsul de Venecia, y al cónsul francés también. Llegará a Roma, entregará una lista preciosa de manuscritos, 12, que estudió Luis Gil, recientemente fallecido, unas obras casi únicas. También hay una serie de obras que sabemos que van a Alepo en 1616, 62 manuscritos hebreos, turcos y persas, que no se han conservado, y algunos de ellos son obras únicas, que no existen en ningún otro lugar. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Jerusalén, pues desearía tener alguno porque no existen. Pues tenemos el nombre y nada más, ¿no? Él estará 2 años en celda, en su retiro, en Roma, en Santa María de Scala, Juan Tadeo, y después se plantea en el papado, ya con Urbano VIII, la necesidad de enviar un obispo, porque el Shah ha muerto en 1628, su sobrino que lo sucede es más proclive en principio al catolicismo, es de madre georgiana, y intentan buscar un fraile que tenga conocimientos teológicos y tal, y al final, bueno, tiene que ir el pobre Juan Tadeo, a pesar de que literalmente no dice, bueno, es que es muy mayor, no va a llegar, no tiene 52 años, pero no va a llegar. Pero bueno, ¿por qué? Conoce la corte, habla idiomas, es bien visto, tiene muy buena relación con el nuevo Shah, al cual le ha prometido la construcción de la Catedral Católica, que finalmente será en 1640. Y bueno, al final Tadeo pues, es nombrado obispo. ¿Qué hacen para que tenga los conocimientos teológicos? Le hacen un pequeño examen y lo aprueban, pero por la cara, simplemente. Le preguntan 4 cositas y bueno, ya tienes conocimiento, ya te puedes ir de obispo. El día de obispo, esta sí que podrá ya tomar el barco Lisboa, porque quiere pasar por Madrid a recaudar fondos, ya como obispo de Isfahán. Es el primer obispo y siempre obispo un poco de Persia, Mesopotamia, ha sido carmelita. Y morirá en Lérida, de una forma, bueno, diremos tonta, después de estar toda la vida en Persia, en guerra y tal, caerá de un asno y se mata. Simplemente. Es lo que suele pasar, ¿no? Entonces, ese hombre, al morir él, que está un poco hasta donde yo estudio, ¿no? Es 1633, bueno, nos deja una serie de obras, entre ellas, por ejemplo, un calendario astronómico latino-persa de 1628, inédito, que es precioso, con los dibujos y tal, una serie de documentos poéticos en persa, unas traducciones, sobre todo de Fray Luis de Granada, que es uno de los regalos que le llevan al Shah, y que sabemos que existe por unas cartas de 1670, que luego va a Roma, y bueno, realmente es un mundo bastante apasionante. No sé si les ha aburrido mucho o poco, pero más o menos la hora, ¿no? Bueno, simplemente para que entiendan esa visión orientalista, bueno, siempre hemos pensado que los grandes orientalistas, ¿no? Un italiano, Pietro della Valle, ¿no? El gran Pietro con sus viajes, pero claro, Pietro della Valle al final les deja de ver dinero a los carmelitas, que le prestan dinero y no se lo devuelve. Sí que nos sirve Pietro della Valle porque hay documentos inéditos en su archivo, en el Archivo Vaticano, el Archivo Pietro della Valle, bueno, el Búfalo Pietro della Valle, donde hace un listado en 1620 de los libros que él ha leído en el convento carmelita. Entonces, gracias a eso sabemos qué libros había allí, manuscritos, y es apasionante los libros que tienen y que van recopilando. Hace 2 años, 3, en unas obras que hicieron en Isfahán, encontraron, bueno, un listado de los libros que había, que lo estudia una chica iraní, pero bueno, Irán es Irán y las comunicaciones son como son, ella es mujer y bueno, lo de publicarlo va para largo. Pero bueno, sabemos que hay libros de geografía, diccionarios, de astronomía, sobre todo, aparte de los libros, lógicamente, que tiene que tener cualquier convento, ¿no? Entonces, realmente es apasionante ese orientalismo, ¿no? Claro, aquí hablamos de Pietro della Valle, lo de Herbert, el inglés, de Tavernier, pero claro, olvidamos un poco lo que tenemos aquí, y yo pienso un poco que el papel de las órdenes religiosas, agustinos en Persia, carmelitas en Persia, agustinos un poco más gracias al padre Carlos Alonso, pero falta el libro, ¿no? Falta el gran libro que hable de esa misión carmelita, perdón, misión agustina en Persia, y yo estoy con los carmelitas. No sé si haremos un libro o no, pero bueno, de ir pasándolo bien y descubriendo cosas y dedicando un tiempo y viendo unas épocas muy interesantes, un poco, porque no todo es Francia, ni todo es Italia, ni mucho menos. Y bueno, pues muchas gracias por su atención.
Muy bien, pues una apasionante peripecia carmelitana. Yo desconocía muchos de estos aspectos y el orientalismo carmelitano y español tiene mucho que decirnos y mucho que dar en Persia. Le agradecemos, querido Miguel, muchísimo esta disertación que ha sido muy halladera y verdaderamente muy bien narrada. Y bueno, en fin, no solemos hacer preguntas, si hay alguna al final aquí distendidamente la hacemos, y les emplazo al próximo lunes, si Dios quiere, donde haremos un salto al pasado, a la primera misión, y también metodológicamente, después de este despliegue de datos, de archivos y de material, un compañero del Instituto Bíblico y Oriental nos hablará de la primerísima misión hipotética, unas tesis aparecidas en Francia en los últimos decenios, a las que también se referirá otro profesor al final del ciclo, sobre la primerísima misión o las posibilidades de que hubiera misión en China a finales del siglo I y siglo II. Iremos al terreno de la hipótesis histórica y hoy hemos estado en los datos de la evangelización carmelitana en el Oriente Persa a comienzos del XVII. Mil gracias y buenas noches.